Grabando. Vamos a empezar a compartir mi pantalla. Decíamos que esta es una clase sobre neumática. La clase de neumática, pues es una clase que se parece un poquito a la hidráulica. No terminé de hacer esta presentación, así que voy a dar la primera parte de la presentación, luego me voy a pasar un archivo PDF. Hay mucha información sobre neumática. Desgraciadamente, la información, cuando tienen mucha información, tienen muchas visiones. Y esas visiones lo que hacen es que cambia mucho cambia mucho las simbologías, las definiciones y demás. Muy bien, vamos a empezar con la clase. ¿Qué es la neumática? La neumática viene del griego, esto es, aquí dice P, este es P de pi, N, new, epsilon, neuma, aquí dice P, neuma, está aquí, neuma, que significa aire, eso es neuma. Aquí tenemos el aire. Es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de flujos gaseosos. O sea, además es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Aquí nosotros tenemos volumen contra presión. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos una masa, tenemos aquí una fuerza que estamos agregando a este líquido, a este gas, se está comprimiendo. Cuando comprimimos aumenta la presión y aquí estamos tratando de mantener una temperatura constante y vemos que el volumen del gas se puede comprimir. Y cuando comprimes el volumen del gas tienes una presión, ¿verdad? Entonces dice, el aire es un fluido gaseoso, como ya sabemos, y por lo tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, y esta compresión se comprime, mantiene esta compresión y vuelve la energía acumulada cuando se permite expandirse según dicta la ley de los gases ideales. Déjame cambiarla aquí para que se vea mejor. Entonces, decíamos que cuando tú aplicas una presión, es como si fuera un resorte. Cuando tú aplicas una presión al aire, se comprime, decíamos que son compresibles. Y luego cuando dejas de aplicar esa presión, el gas tiende a expandirse, manteniendo el volumen que tenía originalmente, siempre y cuando hayas mantenido la misma temperatura. Pasamos a la siguiente. Dice, compresibilidad del aire, es lo que te decía la vez pasada, que los líquidos no se pueden comprimir, pero los gases como el aire sí. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son los componentes del aire? Oxígeno y nitrógeno y no Son los recuerdo qué otro porcentaje pequeño había. Sí, básicamente el aire tiene oxígeno, nitrógeno y argón principalmente. Son los que están en más medida. Obviamente, pues en la atmósfera tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, por ejemplo. Vamos a suponer que vamos a ver composición del aire. Entonces vamos a ver las imágenes y vamos a ver que esto es lo que tenemos. Cuando dicen gases nobles, son los gases inertes. Y esos gases inertes es el argón, fundamentalmente. Porque ando en otra clase, tengo que hacer otras dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, entonces decíamos que básicamente si tú ves aquí los porcentajes que estamos viendo aquí, el nitrógeno es el 78%, el oxígeno es el 20%, y este porcentaje de 0.9% es todo lo demás que forma el aire. Realmente pues tienes otras cosas, o sea, argón, mira, oxígeno, nitrógeno, argón. De lo que marcaba ahí que tenía otros gases, casi todo eso es argón, mira.
Y ya otros gases diferentes al oxígeno, nitrógeno y argón forman el 0.0357%. Eso es un porcentaje muy bajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Estábamos con la compresibilidad del aire. ¿Está? Decíamos que la compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlo a una presión o compresión determinada. Aquí tenemos una jeringa, como te decía, y tú podías, aquí tenemos una separación entre moléculas del aire, que es oxígeno, nitrógeno o argón, y están separadas, pero cuando tú la comprimes, se juntan así. Entonces, cuando la sueltas, regresa a su, a su original. Y la compresibilidad es una propiedad de la materia la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros, como cuáles, como la temperatura, por ejemplo. Los gases tienen sus moléculas muy separadas, aquí están, y en general son altamente compresibles bajo condiciones de presión y temperaturas normales. Los líquidos bajo condiciones de temperatura y presión normales son también bastante difíciles de comprimir, aunque presenta una pequeña compresibilidad mayor a la de los sólidos. Quería presentarles este video que está aquí, que nos va a ayudar a entender un poquito lo que viene siendo eso de la compresibilidad. Déjame dejar de compartir para... otra vez, me fui mal. Déjame dejar de compartir y volver a compartir y enviártelo con sonido para poder ver el video. Ahora sí, vamos a ver lo que es eso de la compresibilidad del aire. No es muy claro, es muy corto el video. ¿Se escucha? La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. En el caso de los gases, existe un factor adicional a considerar: la temperatura. El estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia, el cual bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, sus moléculas interaccionan con una fuerza entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que lo contiene, y con la tendencia a separarse o a expandirse en el caso de que aumente su energía cinética debido a la temperatura que se eleva, o a comprimirse o reducir su volumen en el caso de que se disminuya su temperatura. Este es el fenómeno a analizar. Para llevar a cabo el experimento es necesario tener dos recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría. Previamente preparamos una botella con un globo en la boca de la misma, como se muestra a continuación, procurando que no escape el aire del interior de la botella. Procedemos a introducir la botella al recipiente caliente y observamos cómo el globo comienza a inflarse. Por ejemplo, mi ejecutable se llama Python 3, este sería solamente Python. Posteriormente, lo introducimos al recipiente con el agua fría y se observa cómo es que el globo se desinfla. Estos fenómenos son causados por la temperatura, dado que la misma genera que la energía cinética producida entre las moléculas del aire aumente en el caso del agua caliente y el aire se expanda. Caso contrario al del agua fría, donde la energía cinética es menor y el aire se comprime. Así es como queda explicada la compresibilidad del aire. El ejecutable solamente se llama Python. Entonces ahí le agrego un 7 y al ejecutable le borra el 3. Con esto vemos que es eso de la compresibilidad, tiene que ver con la presión que le aplicas y tiene que ver con la temperatura también. Obviamente estos son sistemas menos... La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. Ahora sí. Y ya le da guardar. Les digo que esta clase va a estar así como que impresionante. Y ya puede abrir un nuevo archivo si quiere para que vea que ya funciona, y puede poner un hola punto y para que vea que ya funciona el programa con el intérprete. Sí, entonces decíamos que la compresibilidad es esa propiedad que tienen los gases para comprimirse.
y que dependen de varios factores y que básicamente es la temperatura. Nada más crea un nuevo archivo y ese nosotros decimos aquí que podemos definir la neumática como un conjunto de tecnologías, porque eso es importante, o sea, tomemos en cuenta de que estas son tecnologías las que vamos a ver nosotros, no los vamos a ver desde el punto de vista de una física, por ejemplo, que eso tiene que ver más con la ciencia. No significa que la ciencia no se aplique a la neumática que vamos a ver nosotros, sino que no le vamos a ver tanto el enfoque numerológico, sino que vamos a ver el enfoque de dispositivos funcionando, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos, dice, se puede definir la neumática como el conjunto de tecnologías que usan un gas como un medio para transmitir energía. Habitualmente este gas suele ser aire o nitrógeno. Lo que pasa es que el oxígeno oxida los sistemas, ¿verdad? Y entonces se sustituyen muchas veces los óxidos, o sea, el oxígeno del aire, y solamente se maneja un sistema de nitrógeno que es un poco más inerte, o sea, que no reacciona con los metales. ¿Qué pasa si le pones oxígeno a un metal? ¿Me puedes decir? Se oxida igual que el agua en los pistones. Exacto. Entonces, normalmente lo que se hace es que sea lo menos oxidante posible, ¿verdad? Entonces, por eso se emplean que en neumática tienes que los pistones y casi todas las piezas que se manejan son de aluminio, porque no tienes que tener mucha fuerza porque no generas presiones muy altas, y al mismo tiempo el aluminio no se oxida con tanta facilidad como el hierro, por ejemplo. Entonces no tienes que quitarle el contenido de oxígeno, porque de todas formas el aluminio no se va a oxidar, no se te va a oxidar. Entonces, y es más complicado estar trabajando con un sistema con nitrógeno, porque el nitrógeno, una vez que se escapa, no lo puedes soltar a la atmósfera, porque si está en un sistema cerrado puedes producir un desplazamiento del oxígeno y las personas que estén en el lugar se van a empezar a desmayar. Entonces, por eso normalmente se utiliza el aire tal como va, para que se escape a la atmósfera, y solamente cuidamos en cambiar los elementos como el aluminio en vez de hierro para los elementos, ¿no? Entonces dice aquí, el proceso es sencillo y a la vez tiene cierta complicación debido a los elementos requeridos para su aplicación. En el proceso se aprovecha la capacidad de compresión de los gases para acumular energía, al aumentar la presión de los mismos en el interior de recipientes o circuitos. Al ser liberados el gas en el interior de cilindros, como esto, herramientas o mecanismos diseñados para ellos, se devuelve la energía acumulada al expandirse en su interior, produciendo el movimiento o el trabajo para el cual está diseñado dicho mecanismo. En el proceso intervienen dos sistemas fundamentales: una planta de aire comprimido, como aquí tenemos un compresor que está comprimiendo el aire, tenemos un pistón y tenemos una biela que da vueltas, y al estar dando vueltas está comprimiendo el aire, tenemos una válvula de admisión y una válvula de expulsión, y eso es lo que hace que se mantenga más o menos constante, ¿verdad? Luego tenemos los equipos, un conjunto de equipos o sistemas que usan el aire comprimido producido en la planta anterior como una fuente de energía. O sea, el aire que comprimiste aquí lo aplicamos a este pistón que está aquí por medio de válvulas o por medio de, casi siempre son válvulas, ¿verdad? Válvulas direccionales. Pasamos a la siguiente. Las características de los fluidos. Bueno, como por ejemplo en el caso del aire. El aire comprimido se emplea en la industria, procede del exterior, o sea, de la atmósfera. Se comprime hasta una presión de 6 bares con respecto a la presión atmosférica. O sea, tú tienes una presión atmosférica más una presión. Ay, discúlpenme, chavos, esta mañana estaba un poquito ajetreada, ¿no? Entonces decíamos que un kilo, bueno, a veces le llaman kilopondio. Pondio viene de pound, pound significa libra. Una libra es aproximadamente medio kilo. Entonces, un kilopondio, una kilolibra,
es aproximadamente 9.8 newtons. La presión atmosférica se considera como una atmósfera, una ATM, y es igual a 1013 bares. Esa es el equivalente. O también se puede medir como milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 750 milímetros de mercurio. Esa era una forma muy antigua de medir, ¿verdad? Los milímetros de mercurio. Esto ya como que se miden más en bares, atmósferas y pascales, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos activos? Pues son los que se comunican con energía al fluido. Son aquellos que comunican energía al fluido. La energía externa se comunica al elemento activo, es principalmente eléctrica térmica. O sea, que en este caso tenemos que hay algunos que se mueven con un motor eléctrico, pero algunos se mueven con un motor de combustión interna, o sea, un motor de carro. Muchos de ellos tienen un motor de gasolina y como si fuera de una podadora, ¿no? Pones un motor a gasolina a funcionar y eso genera la compresión. Entonces, los compresores, pues son como unos tanques, ¿verdad? Obviamente, el aire que tú estás comprimiendo lo vas a mandar a un tanque. Y un tanque cerrado que mantiene la presión del aire, si es que no tiene fugas, ¿verdad? Si tiene fugas, pues no vas a tener presión. La presión que se comunica al aire, el caudal es capaz de proporcionar. Aquí está mal puesto eso. El caudal básicamente tiene que ver con el volumen de aire que sale de un compresor y que estás poniendo dentro del compresor. Claro que entre más grande sea el compresor, pues más grande va a ser el caudal también. O sea, tiene que ver con el volumen y con la velocidad de giro. Nada más que aquí. Es que sí aparezco, pero... Y bueno, se sugiere tomar previamente el curso de introducción a VREF, porque como les comentaba, si ya lo han tomado, el curso de VREF por el maestro Julio, él también se enfoca en utilizar este software de simulación. Igual si no lo han tomado, pues también lo pueden tomar, se va a volver a dar regresando de vacaciones, está muy bueno. Y el maestro también ve el simulador VREF, pero enfocado a los robots Lego, y pues también está muy bueno. Si no lo han tomado y toman este curso primero, pues ya van a ir con el conocimiento previo. Muy bien. Entonces decíamos que existen dos tipos de compresores, los de tipo volumen, o sea, volumétrico, como estos dos que tenemos aquí, y otros que son dinámicos, que tienen como una especie de ventilador, como los ventiladores que le ponen a esos monos que se mueven así en los tubos de tela, ¿no? Para hacer anuncios, de esa manera, ¿no? No son los dinámicos. Los compresores volumétricos elevan la presión de un gas reduciendo el volumen en que están contenidos. Si tú ves aquí, tienes un volumen que la va reduciendo hasta que se comprime. Entra aire a presión atmosférica y sale aire comprimido. Aquí igual también o sea, entra aire a presión atmosférica y luego sale aire, pero ya comprimido. Estos compresores pueden ser de dos tipos, alternativos, como en este caso, que prendes un pistón y luego el otro, un pistón y luego el otro, y los rotativos, como este que tienes aquí abajo, en los que mediante una rueda de paleta se empuja el aire hacia una cámara, como en este caso. ¿Sí? Muy bien. Muchas veces necesitas tener un mecanismo de refrigeración. Aquí nada más quítale estas imágenes porque no van, pero técnicamente lo que tenemos que hacer que necesitan un mecanismo de refrigeración para enfriar el aire, porque hay que tomar en cuenta que el aire cuando está circulando se calienta. Entonces, ese calentamiento puede dañar los elementos, como en este caso los sellos que tiene, por ejemplo, un pistón. La misma fricción puede generar un calentamiento, por eso es bueno estar enfriando el sistema. Aquí tenemos los elementos pasivos. Algunos de ellos son como el acumulador de presión que tenemos aquí. Aquí tenemos un compresor, tenemos un termómetro, un manómetro, una válvula de presión. Aquí a veces cuando tú comprimes el aire,
se hace como un condensado y entonces hay agua en la parte de abajo. Obviamente que al tener mucha agua tiene dos problemas. Una, se evapora y entra al sistema a manera de vapor de agua, lo cual le quita presión al sistema. Y la otra es que también le quita capacidad de almacenamiento al compresor. Entonces tienes que estar drenando constantemente esa agua con una valvulita que tiene aquí. Es muy fácil, se llena de agua, de aceite, de aire, ya que está a presión, abres esta valvulita y sale a presión el agua, ¿no? Y le vuelves a cerrar, entonces ya vuelve a incrementar la presión. Básicamente, antes de empezar el aire a circular, tenemos que entender que hay algunos elementos de protección, como por ejemplo los filtros, los lubricadores, los reguladores de presión y los silenciadores. Los filtros, pues como su nombre indica, básicamente elimina aguas y también, o sea, el agua que aquí está el vapor que pudo haber salido del condensador, del compresor. Y aquí tienes un taponcito donde también puedes sacar esa agua, pero también hay algunas partículas de polvo que se absorben y salen y que los filtros no filtraron, ¿no? Entonces también tienes que sacar eso, ¿no? Y también, pues básicamente son ese tipo de impurezas. Impide que el polvo y las partículas más pesadas provenientes de los restos sólidos arrancados de los conductores, o sea, de los tubos o de las válvulas o por donde pasa el aire, circulen por la instalación. También condensa el vapor de agua existente en el aire, que es recogido en la parte inferior y debe ser evacuado a través de un tornillo de purga, que es este que está aquí, cuando se haya alcanzado la cota de nivel adecuado. Las partículas más finas son retenidas por el cartucho filtrante, por el cual debe circular el aire comprimido en fluir hacia la utilización. El cartucho de filtro debes limpiar o sustituir con frecuencia necesaria. Aquí tenemos el lubricador, aquí tenemos este lubricador, tenemos un tubito con aceite en la parte de abajo y pasa el aire a cierta velocidad. Cuando pasa a velocidad, haz de cuenta que como si estuvieras atomizando este aceite y pasa como si fuera una especie de aerosol el aceite hacia adentro. Y ese aire con aceite atomizado nos sirve para lubricar por dentro las piezas móviles que están dentro de un sistema neumático. Dice, el aire es dotado por una fina neblina de aceite, o sea, es como una especie de mist, que le llaman. De este modo, las piezas móviles de los elementos neumáticos se proveen de lubricante, disminuyéndose el rozamiento y el desgaste. Y la otra es el regulador de presión que tienes aquí y aquí tienes su símbolo. Se ajusta la presión en el circuito a un valor deseado. Cuando el aire comprimido supera la presión establecida, se produce un escape de aire en la atmósfera para limitarla. Aquí nosotros tenemos que entra el aire. Cuando hay una presión muy alta de este lado, entonces se vence este resorte y permite el escape del aire excedente. Entonces mantienes una presión de aire limitada o a un cierto nivel. Y por último tenemos los silenciadores, que son estos tubitos aquí con unas bolitas metálicas compactadas añadidas al silenciador. Dice, un silenciador es un dispositivo comúnmente de forma cilíndrica y de longitud y diámetro variable, con la finalidad de reducir o eliminar el sonido que hace el aire al escapar de una válvula neumática o un pistón. Ese es un silenciador. Normalmente estos elementos, chavos, déjame presentártelos acá porque ya se me acabó la presentación. Ahora que voy a poner. Se utilizan en lo que se llama una unidad de mantenimiento neumática. Esta es una unidad de mantenimiento neumática, vienen los tres en uno. O sea, viene la parte del filtro, viene la parte del regulador de voltaje y viene la parte del lubricador. Esta es una llavecita, esta llavecita es con la que tú mueves o cambias la presión dentro del sistema, mientras que este manómetro que tienes aquí puedes estar viendo
cuál es la presión que tiene el sistema. Este es el filtro y este es el lubricador. Y a eso se le llama unidad de mantenimiento. Vamos a ver si tenemos una parte que pueda mostrar. Aquí está. Esa es la unidad de mantenimiento. Este es el aceite. Ese es el tubito que se atomiza. Entonces entra el aire por aquí, se filtra, se regula la presión y sale el aire lubricado por el otro lado, limpio y lubricado. Así es. Entonces eso es lo que se conoce como unidad de mantenimiento neumático. Esto lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, íbamos a ver esta otra parte. Las válvulas de direccionamiento, chavos. Eso se parece mucho a lo que ya hemos visto, por eso no le dediqué, quisiera haberle dedicado más tiempo, pero no tenía tiempo, ¿no? Tenemos los elementos de regulación y control. Tenemos aquí las válvulas de dirección. Acuérdate que tienes dos posiciones. En este caso son 3 vías, es 1, 2, 3. Acuérdate que tienes que contar cuáles son las conexiones que están al exterior para saber cuántos son en una sola posición, para que sepas cuál es el número de vías. En este caso tienes 2 posiciones, 3 vías. En este otro caso tienes 3 posiciones, que son los cuadritos, y 4 vías, es 1, 2, 3, 4. Entonces técnicamente aquí se llama una 4, 3, bueno, es una 4, bueno, aquí son 4 vías en 2 posiciones, sería una 4, 2. Y estas son 3 vías en 2 posiciones, sería una 3, 2. Eso ya lo habíamos visto, creo que ya lo entendemos, creo que ya lo vemos. Después tenemos, aquí tenemos las válvulas 2x2, las 3x2, las 4x2, las 5x2. Acuérdate que 2x2 significa 2 posiciones, 2 vías. 3x2 son 3 vías, 2 posiciones. 4x2 son 4 vías, 2 posiciones. 5x2 son 5 vías, 2 posiciones. Esa es la forma. O sea, no nos vamos a meter en eso porque creo que ya lo hemos visto, ya conoces el número de vías. Déjame dejar por aquí para pasarte algo que quiero pasar aquí. Pero vamos a dar un repaso a lo que vienen siendo las vías, las vías y las posiciones de una válvula. ¿Okay? Aquí, bueno, ya la metodología de trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Se llama denominación de válvulas. Aquí tengo el video. Para un total de 40 horas, pero bueno, aquí en este caso vamos a transmitir pero con sonido y vamos a ver este video que nos va a ayudar a dar un repaso del tema que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a verlo así y empezamos. Bueno, en este tutorial se va a explicar cómo se nombran las distintas válvulas distribuidoras. En primer lugar, podemos observar en la pantalla que tenemos 4 tipos de válvulas distribuidoras. Claro, nosotros para poder pedirlas en un almacén o para poderlas identificar necesitamos saber su función y cómo se denominan. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que saber para ver cómo se denominan es el número de posiciones que tienen, porque las válvulas distribuidoras se identifican por el número de vías y por el número de posiciones que tienen. En el primer caso vemos que tenemos una válvula de 3 vías, 2 posiciones. ¿Por qué esto de las 3 vías y las 2 posiciones? Las posiciones las podemos ver en el símbolo por el número de cuadrados que tiene el símbolo. En este caso tenemos uno, el que estoy indicando ahora, y tenemos el segundo, que es este otro que estoy indicando ahora. Entonces, en este caso podemos ver que esta válvula tiene 2 posiciones. Si viéramos las demás válvulas, todas las válvulas tienen 2 posiciones, pues tienen solo 2 cuadrados. Más adelante
en otro video tutorial veremos más tipos de válvulas donde puede haber 3 posiciones, ¿de acuerdo? O 4 posiciones. Para el número de vías, en esta primera válvula que estábamos antes, podemos decir que el número de vías son la cantidad de tubos o de conexiones que hay en uno de los cuadrados, tanto por arriba como por abajo. En este caso hay 3 conexiones, 1, 2 y 3. Entonces esta válvula podríamos ya decir rápidamente que es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Si hiciéramos lo mismo con las otras válvulas, podríamos ver que en esta otra válvula las vías serían 5, porque tenemos 3 aquí más 2 aquí, serían 5 vías, 2 posiciones. En el tercer caso sería de 3 vías, 2 posiciones, y en el cuarto caso sería de 5 vías también, 2 posiciones. Los tubos que entran en izquierda y derecha de la válvula, esos no se consideran vías de la válvula de Schumann, ¿vale? Vamos a ver que los elementos que están a la izquierda o a la derecha de la válvula son elementos de accionamiento. Pero antes de ver estos elementos de accionamiento, tenemos que ver que las vías se les da un nombre para poderlas identificar a la hora de conectar y soltar los tubos y para saber qué funciones hacen. En las válvulas, el número 1 se utiliza para la entrada de presión, para lo que es la alimentación, donde metemos el aire. Las salidas 2 o 4 y 4, ¿vale?, se utilizan para los actuadores. Normalmente los números pares se utilizan para la salida de los actuadores y vienen en la parte superior, 2 o 4. En la válvula de 5-2 vías, como será utilizada para un cilindro por defecto, pues tenemos 2 salidas. En las válvulas de 3 vías, pues como solo tenemos una salida, porque son para un cilindro sin defecto o para utilizarlas como sensores. Las salidas que tienen números impares, 3 y 5, son los escapes a la atmósfera. Como veis en este caso tenemos 2 escapes, como veis en este caso tenemos solo un escape. Entonces, queda, para resumir, la entrada de presión sería 1 siempre, las salidas serían los números pares y los escapes serían los números impares. Hablando de los accionamientos, como os he dicho antes, vemos en este caso que tenemos un accionamiento mecánico, que es un muelle que hace que la válvula siempre vuelva a una posición. Eso significa que la válvula va a ser monoestable. Solo va a tener una posición estable, que va a ser esta. Y en su posición estable, en este caso, es una válvula normalmente cerrada, porque el aire no lo deja pasar, como podéis estar viendo. Y en el otro lado tenemos un pilotaje, y en este caso el pilotaje, el accionamiento, que se llama en neumática pilotaje, es neumático. Y la denominación de este pilotaje es 12. ¿Por qué es 12? Porque cuando lo pilotemos va a dejar pasar el aire de 1 a 2. En el caso de la válvula de abajo también es 12 porque va a dejar pasar el aire de 1 a 2, pero en el otro caso ya no tenemos un muelle y tenemos un pilotaje que se llama 10, porque cuando lo pilotamos en este sentido, el 1 se queda taponado. Una válvula que tiene 2 pilotajes, uno en un lado y otro en el otro extremo, que no tiene muelle de posición al mismo sitio siempre, se llama biestable, porque tiene 2 posiciones estables. Puede estar tanto en esta posición como en esta posición si no se la toca o no se la acciona. Bien, y lo único que nos queda es que también las válvulas, aparte de ser accionadas neumáticamente, van a poder ser accionadas eléctricamente, que lo veremos en un posterior curso llamado de electroneumática. Bueno, pues con esto se dará una... Muy bien, entonces ya vimos ahí cuáles son las formas en las que vamos a tratar las válvulas. Ya lo habíamos visto en alguna otra clase. Así que en la clase de hidráulica, creo, y vamos a tener que volverlo a hacer aquí, les voy a mandar las asignaciones. ¿Se acuerdan ustedes que les había dicho que íbamos a pasar a Edmodo? Pues a partir de estas asignaciones del segundo parcial voy a empezar a meterlas en Edmodo. Ya no se las voy a pasar en el Teams. Vamos a pasarlas a Edmodo. Y en Edmodo vas a entregarlas. Noto que tengo menos problemas. O sea, hay muchos alumnos que se quejan de que uno no puede entrar al examen, de que a otros empezaron el examen y contestaron 2 y luego se les cortó.
Entonces ese tipo de problemas no se daban cuando estaban en Edmodo, así que por cuestiones pues que me convienen, nos convienen a ustedes y a mí, vamos a, vamos a hacerlo así, vamos a pasarlo así, ¿ok? Muy bien, entonces también tenemos algunas válvulas que se llaman válvulas antirretorno. Miren, es muy interesante ver lo que son las válvulas antirretorno, porque se parecen un poquito a lo que viene siendo un diodo. O sea, el diodo te permite el paso de los electrones en un sentido, pero no te permiten el paso en el sentido contrario. Una válvula antirretorno se parece a eso. O sea, si tú tienes aquí tenemos una válvula antirretorno, miren. En este caso, si la presión va de aquí para allá, aquí tienes como una especie de cubierta y tienes un resorte. Entonces, esa presión del aire permite que esta cubierta, que vence el resorte. Y aquí si ves, no sé si se alcanzan a ver, se puede incrementar aquí el tamaño de la imagen. Alcanzan a ver que tienen unas como, bueno, ese es un símbolo de orificios, ¿sí lo ves? Aquí. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Hola, hola. son Bueno, entonces pequeños. cuando este se vence para allá, entonces el aire puede pasar por esos orificios y sale por aquí. Cuando el aire viene de aquí para acá, el mismo aire hace que presione esta pieza contra la salida y se tapan los orificios, mira. Entonces no puede salir el aire. Entonces el aire puede pasar de aquí para allá, pero no puede pasar de aquí para allá. El símbolo se parece mucho al de la válvula hidráulica, nada más que el circulito que tienes aquí es blanco. Acuérdate que la diferencia en simbologías casi siempre tiene que ver con que uno es blanco y el otro es negro. O sea, si el otro tenía, por ejemplo, si estas válvulas tienen un triangulito blanco, significa que es neumática. Si el triangulito lo rellenas y sale y lo pones de color negro, significa que es hidráulica. Esa es la diferencia que vamos a ver en simbologías. Muy bien. Ahora sí, déjame bajarle aquí. Aquí tenemos, mira. Aquí tenemos una válvula selectora. Nosotros tenemos, aquí selecciona qué tipo de caudal es el que quieres. A estas válvulas también se le llaman válvulas OR porque o es uno o es el otro. O sea, si este balín está desplazado para un lado, el aire viene de aquí hacia A, o sea, de Y hacia A. Pero si el balín lo desplazas hacia el otro, entonces el aire va de X hacia A. Entonces tú tienes que este balín se puede mover para acá o para acá. ¿Y cuál va a ganar? Pues el primero que se presente. Si se presenta primero X, va a mover el balín y no va a permitir el paso de Y. Si se presenta primero Y, va a mover el balín para allá y no va a permitir el paso de X. Por eso se llama una válvula. Bueno, de hecho le llaman también válvula OR, o sea, o una o la otra. Dice, esta válvula se utiliza para mandar una señal desde dos puntos distintos, como una YS. En la figura se puede comprobar que el aire entra por el conducto Y, o sea, este Y está aquí, y se desplaza la bola hacia X. Bloquea esta salida y va a través de la utilización, que viene siendo A. A es la conexión de utilización. En el caso en la que se dé la entrada del aire por X, la bola se desplazará hacia y el aire circulará hacia la utilización A. Es una válvula selectora. Hay algunas, esta es una válvula AND, esta es una válvula OR, esta es una válvula AND y este es el símbolo, mira. Aquí, si ves que tiene una Y, ¿qué significa AND en inglés? I, ¿verdad? Entonces es un módulo I, se le llama. Y este tendría que ser un módulo OR, nada más que no sé si dice, aquí no le pusieron que esta es una OR, pero esta es una OR. Aquí en este caso, para que haya aire por A, tienes que tener presión en X y Y. Si tienes presión nada más en X, este se mueve para allá y se tapa este y se tapa este y no hay presión. Si tienes nada más en Y, este se mueve para el émbolo y el vástago se mueve para el otro lado y no pasa ni por Y ni por X. Pero si hay presión en las dos, entonces sale la presión por aquí y por aquí. Esa es una válvula AND. Aquí tenemos algunas válvulas reguladoras de caudal, como en este caso, son válvulas estranguladoras. Si tú observas aquí tienes como un orificio, y por aquí entra la presión.
pero tienes aquí un tornillo en la parte de arriba que tú puedes atornillar hacia abajo o hacia arriba. Entonces con eso tú puedes hacer, bueno, en este caso aquí nada más es estrangulador, aquí nada más estrangulas el paso del aire. Tú puedes sacar esto para arriba y pasa a través de esta cámara a esta cámara. Pero esta otra tiene como una estructura que se llama de válvula check, ¿no? Entonces, cuando el aire viene de aquí para acá y tiene suficiente presión para vencer este tornillo, lo vence y puede salir. Pero cuando va de aquí para acá, no sale. O sea, de aquí para acá sí sale, pero de aquí para acá no sale. O sea, de aquí para acá se tiene que estrangular. De aquí para acá no se tiene que estrangular, pero de aquí para acá se sale estrangulado. Esa es una válvula reguladora de caudal. Luego tenemos los cilindros neumáticos, como estos que tenemos aquí, que tienen una entrada de aire y una salida de aire. Este es un pistón de simple efecto. Y aquí tenemos con aire, sin aire, y una vez que entra el aire a la cámara, pues vence el resorte y se mueve el vástago. Y luego cuando tú le pones una salida de aire, pues sale y se va, ¿no? El cilindro de doble efecto, como tenemos aquí abajo, no tiene un resorte. Aquí tiene el simple efecto, aquí necesitas un resorte, aquí está el resorte. Muy bien. Entonces, bueno, vimos las unidades de mantenimiento. Por cierto, este es el símbolo de la unidad de mantenimiento. Aquí este símbolo es el símbolo de filtro, este es el símbolo de regulador de presión, es el símbolo de lubricador. Entonces, cuando tú lo pones, algunos le dicen lubricador, algunos le dicen lubrificador. O sea, eso es lo mismo realmente, pero es que depende de qué país sea el que está usando el término, ¿no? Pues hay muchos españoles en esto. Y muchos latinos también, y cada quien usa un término diferente. Muy bien, entonces, terminamos con este escrito, ¿verdad? De los diferentes tipos de válvulas y pistones. Muy bien, entonces vamos a pasar al software de Festo. Ok, digo, le estoy tratando de dar agilidad a esto, por la simple y sencilla razón de que ya quiero terminar con hidráulica y neumática, para empezar con lo que tenemos pendiente de robótica, ¿ok? O bueno, no lo tenemos pendiente, pero sí quiero darlo, ¿no? Tenemos que ver también lo mismo, o sea, tenemos que ver lo que ya vimos en PLC, porque técnicamente cuando lo vimos en PLC, estábamos, alguien me mandó un mensaje aquí. Sí. Bueno, ok. Déjame play que sí. Y ya. Ha estado bien. Bien accidentada esta mañana. Bueno, muy bien. Entonces nosotros sabemos, aquí tenemos el sistema de Festo, que básicamente es un sistema neumático. Nosotros vamos a ver aquí los dispositivos, tenemos que hacer lo mismo de siempre, es poner el tipo el nombre. Acuérdate que si tú estacionas el cursor sobre cada uno de estos cuadritos, van a aparecer el nombre. Y si tú le das clic con el botón derecho y le das foto del componente, aparece una foto del componente. ¿Sí lo estás viendo? Entonces aquí tenemos tres cosas que vamos a rescatar de esta simbología de Festo. ¿Sí tienen este software o te los mando otra vez? Te los voy a mandar otra vez, pero si lo tienen o no lo tienen. Yo sí lo tengo. Ah, qué bueno. Entonces Sí, te los vuelvo a mandar por aquello de que no los tengas. Si no lo tienen, pues de modo, lo instalan otra vez. Es muy fácil de instalar. Y acuérdate de que tiene por ahí un parche para correrlo en español, ¿ok? Entonces, tenemos primeramente, vas a poner, por ejemplo, actuador, lineal, neumático, sin vástago, le pones el nombre, pones el símbolo que tienes ahí, botón derecho y foto del componente. Lo puedes hacer por captura de pantallas o lo puedes copiar y luego pegar en tu presentación que vas a entregar. Vamos a hacer un recorrido por neumática. Actuador, lineal, foto de componente, aquí está, pues se parece al anterior. Vamos a suponer, aquí tenemos uno de doble efecto. Foto del componente y aquí está un pistón de doble efecto.
Y luego pones acá pistón de simple efecto, foto del componente y aquí te aparece el pistón de simple efecto. ¿Sí? Y ahí te vas. Hasta que, bueno, hay muchos de ellos que no tienen, por ejemplo, si tiene foto del componente lo pones. Entonces este es un actuador semigiratorio. Pero y también tiene foto del componente. Este es una válvula neumática. Pero hay ciertas cosas que son instrucciones del PLC, como una compuerta A. Esa no tiene habilitado la foto del componente, como puedes ver aquí. No la tiene habilitado simple y sencillamente porque no hay, o sea, no puedes tener una foto de una idea. Esa es una idea, no es un componente real. Déjame contestar aquí. Ok, entonces te voy a pasar un listado de simbologías que otra vez vamos a llenar como para darle un repaso, ¿no? Aquí tenemos contactores, bueno, pues muchos de ellos son de manera física, ¿no? Pero hay algunos que son una manera de ideas. Por ejemplo, un generador de pulsos, pues también es una idea, no tienes componente, pero esta de 24, pues que como idea no tiene símbolo. Pero por ejemplo, esta es una estación de motores. Creo que esa ya la conoces, la teníamos ahí en el taller, ¿te acuerdas? Y aquí teníamos algunos otros con enclavamiento, otros sin enclavamiento. Entonces, vamos a hacer una presentación donde venga el símbolo. O sea, tú puedes darle una captura de pantalla y luego ya nada más vas seleccionando las áreas y vas poniendo el símbolo que tienes aquí con la foto del componente y el nombre. Si no tienes foto de componente, no lo pongas. El módulo digital tendrá, no tiene foto de componente. Muy bien. Pues todavía no estamos entrando en lo que viene siendo eso, pero vamos a empezar con lo que viene siendo un circuito neumático simple, ¿no? Pues vamos a suponer que queremos prender ese pistón, queremos extraerlo, ¿no? Entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos ir y tomar una válvula. Si es un pistón de simple efecto, yo puedo utilizar una válvula 3-2 sin ningún problema, porque solamente tiene una salida. Este tiene una entrada y este tiene una salida, entonces se conectan perfectamente bien. Se corresponden. El problema es que yo con un pistón de simple efecto no puedo usar una 4-2 porque tiene dos salidas, mira, y no se corresponden. Entonces ese se utilizaría, por ejemplo, si lo quieres usar, lo utilizarías con un pistón de doble efecto. Entonces ese pistón de doble efecto sí tiene dos conexiones y esas las puedo mover de aquí para acá y de aquí, estas tienen que arrastrar de aquí para acá y de aquí para acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, si tú haces un doble clic en la válvula, te van a aparecer, bueno, ¿cuál es la posición inicial? Aquí tienes dos posiciones porque es una 3-2. Puede ser que escojas esta o esta, pero esta no la puedes tomar como posición inicial porque no existe esa posición en el circuito. Entonces solamente escoges una o la otra, a menos que modifiques la válvula, ¿verdad? Y que ya no sea de 3-2 y que tenga más posiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿quieres que, por ejemplo, podemos ponerle que tenga un resorte? ¿De qué lado quieres el resorte? Puedes poner el resorte de este lado o poner el resorte de este lado. Imagínate que lo ponemos de este lado. Le damos a aceptar, entonces ya aparece ahí el resorte. ¿Sí? Hacemos este clic y, por ejemplo, ¿qué tipo de esfuerzo quieres? Pues imagínate que la voy a mover con una palanca. Y digo, ya tengo una válvula con una palanca. Y que cuando yo venza este resorte, o sea, así como está el resorte, significa que va a tener una salida al tanque. Normalmente la conexión que está del lado izquierdo es la entrada de aire comprimido. Esta es mi entrada de aire comprimido. Y la salida de la válvula lo puedes poner, normalmente no lo dejes solo, sino que le puedes poner un silenciador o una salida normal como esta, ¿no? Cualquiera de ellas. Y ya con eso ya tienes un circuito neumático hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona. Le das play. Bueno, me va a decir que el otro no está conectado. Entonces no está conectado. Entonces cuando tú jalas la palanca,
vas a tener un movimiento. Cuando tú jalas la palanca, sale el pistón. O sea, la presión que está aquí cerrada, cuando tú oprimes, entonces ahora sí ya está abierta y pasa a la cámara del pistón y lo mueve, ¿verdad? En el caso del pistón de doble efecto, pues stop. Vamos a ver. Entonces le voy a poner un muelle también y le voy a poner pues una palanca, que es una palanca. Así. Y así lo dejamos como está. Ponemos nuestra entrada del aire aquí y ponemos una salida del aire. Ahí. Y ahora sí, le doy play. Y ahora sí tengo aquí un pistón de doble efecto funcionando con una válvula 4.2, como la que tenemos ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro lo que vamos haciendo? Hola. A ver, ¿qué dijo? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer, o sea, vamos a ir complicando esto, porque ahorita no le voy a meter, mucha información, porque pues, luego se nos dejan. Ahí va. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con un pistón de simple efecto. Y a veces tienes que poner algunos mandos de tipo eléctrico, ¿verdad? Aunque calma cuando se va se acaba el curso, ¿no? Ya descansa. Y la maestra está hablando, oye, tienes esto y tienes aquello, y la asistencia, y que pues, tengo que estar muy atento, o sea, no sé cómo le voy a hacer. A lo mejor estaba pensando, antes de que se vaya, ahorita no sé si podríamos hacer algunos movimientos en clase, ¿sí? Por 2 semanas, o sea, no serían para siempre, serían por 2 semanas. Ahorita te digo, bueno, ya que estamos en eso, antes de que se me acabe el tiempo, mira, estoy mostrándote mi calendario. Tengo este curso que está aquí, está empalmado con este curso que estamos llevando acá, ¿sí lo ves? Son 2 cursos, el tuyo y el que yo estoy llevando. Ya se terminó el otro, mira. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Hola. Sí, Entonces profe. mi pregunta es si podremos mover, por ejemplo, con ustedes se me empalma el día de hoy. El día de mañana no se me va a empalmar porque mañana no me toca, digo, el día de ayer, perdón, el próximo lunes, lo que quise decir, el próximo lunes no se me va a empalmar porque no me toca clase con ustedes, pero quiero ver si puedo mover esta clase de las 11 a las 12. Entonces sería un poquito más tarde por este día, nada más por ese lunes, ¿no? Entonces me pregunto si yo podría moverles esta clase, chavos, para que fuera antes de que empezara este curso. Pregunto, o sea, ¿qué clase tienen a las 9? ¿Tienen clase de las 9 a las 11? Pues de las 9 a las 10. Matemáticas, profe. Sí, matemáticas. De las 9 a las 10. ¿Sí? Ok. Y antes, a las 6 de la mañana, ¿qué tienen? A ver. Movemos a las 6 de la mañana a lo mejor. O sea, ¿qué puedo mover no? Déjame ver si puedo mover el día de mañana, a las 7, en vez de que sea a las 7:50, que sea a las 7, ¿no? Entonces terminaría, por ejemplo, 1, 2, 3, más o menos termina como hasta las 9:30, aproximadamente, 8, ¿qué? Sí, más o menos. Pero ustedes tienen matemáticas, ¿a qué horas terminan las de matemáticas? ¿A las 10? ¿10:20? ¿A qué horas terminan? Llega a las 10:20. A las 10:20, ok. No, entonces yo creo que este curso la próxima semana lo tendré que mover después a las 12.
Pues sí, de las 12 a la 1:10. ¿Qué tienen a las 12? ¿Eh? ¿Perdón? El día lunes. No le escuché. ¿Qué Nada, dijo profe. No tiene nada. Bueno, ¿qué les parece si la próxima semana, el martes, movemos este curso a las 12 para que no esté yo así con una clase y con la otra? ¿Sí les parece? Entonces lo cambiamos nada más por este día, por el próximo martes, de las 12 ¿qué serían? De las 12 a la 1, pues son 2 horas. Sería de las 12 bueno, que son 2 horas, pero de 50 minutos, ¿verdad? Sería como a la 1:30. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Para la próxima semana. Hola. Sí. Sí, entonces, para mover también este grupo, o sea, para no mover las primeras horas, ¿no? Ya, porque va a ser mucho, mucho gorro. Entonces, también este grupo que es del grupo de tercero, moverlo también a las 2. Entonces, yo tendría que mover la de automatización del jueves. O sea, este ya, pues ni modo, así no lo llevamos hasta las 12:30. Pero bien accidentado que estuvo, mil disculpas, chavos, porque pues, no me gusta que las cosas salgan así, pero así es la Secretaría de Educación Pública, nos empalman muchas actividades y yo sé, pues, se fija usted puede, maestro, ¿no? Pues no puedo. O sea, sí lo intento, pero... Y luego deja tú, ¿te acuerdas aquel otro curso que llevé de 2 semanas, hace como 2 semanas? Pues ya pasé y ya me entregaron el certificado y toda la cosa del curso y me dice la jefa de docentes, pues no que no podía, maestro, ya ve como si pudo. ¿Sí me explico? O sea, sí te exigen mucho, como que terminas de hacerlo todo lo que puedas hacer, empalmado. Pero yo quiero dedicarme, es que si tú observas, si checas lo que dice la, de qué se trata el curso que estoy llevando, dice educación STEM enfocada a la robótica educativa. Entonces, yo quiero tomar ese curso porque me va a servir a mí, porque me va a servir con ustedes. Aunque estoy viendo los contenidos y pues la verdad es que pues hay muchas cosas que ya las vimos. Por ejemplo, ya vimos Arduino, vamos a ver motorcitos controlados, el Arduino controlado por motor, bueno, el motor controlado por Arduino con puente H, y pues es que eso ya las vimos, ¿no? Pero vamos a ver Python, que es un programa de simulación de robótica que está muy padre. Entonces, denme chance de tomar este curso, digo, porque a mí también me gusta tomar cursos, porque luego me dan herramientas para poderlas aplicar con ustedes. Y después de terminar el curso, yo supongo que esta semana y la otra termino con neumática y PLC. Vienen las vacaciones. Después vienen las vacaciones, chavos. O sea, después de esta semana y la otra, pues ya vienen vacaciones, porque viene Semana Santa. Y luego, después de Semana Santa, retomamos el tema bueno, con esto terminaría neumática y PLC. Y luego veríamos algo de programación de procesos, después de receso. Y luego veríamos, entraríamos ya con robótica. Vamos a ver qué le puedo rescatar a esta clase que ustedes puedan llevar. Pero yo estoy muy interesado en ver el software que les había mostrado la vez pasada, que era el de Robot TK. Déjame ponerte aquí. Sí lo estás viendo, ¿verdad? Ya te había mostrado yo algunas aplicaciones de este programa, ¿no? ¿Verdad? Que yo recuerde, no. Sí, te dije que lo íbamos a ver, hasta les mostré por ahí un ejemplo, es más, el ejemplo lo grabé, ahí también, ¿sí? Sí, profe, Entonces, sí te enseñaron. sí, cómo no, sí lo vimos, decíamos que este robot hacía trabajos de pintura, ¿se acuerdan? Y que pintaba lo que venía siendo esa superficie, ¿no? Una vez que tú le pones aquí, está muy padre la forma en la que se programa, déjame poner tu nombre. Ya todos los movimientos, ¿no? Vamos. ¿Cómo se me deja? Así como no lo estoy corriendo.
Vamos a ver. Sí, lo tengo que correr. No quiero correrlo porque me voy a tomar mucho tiempo. Pero bueno. Bueno, pues bueno, no, tengo que cargarlo porque no lo he cargado, ¿no? Pero déjame ver si lo encuentro aquí. Spray. Dije spray. Bueno, no encuentro el archivo, chicos. Algo perdido. No estaba preparado, no lo iba a mostrar, ¿no? No le entonces no lo tengo preparado, pero a todos se los muestro. Recuerden que veíamos quería que se moviera, pero no lo estamos moviendo. Aquí está. Aquí están los movimientos del robot, ¿sí lo ves? Aquí ya está programado para el movimiento, nada más que tiene tantas flechas. Les voy a quitar los puntos de referencia para que no se vean. ¿Sí ves cómo está pintando? Mira, está pintando la superficie. Se lo programé la última vez. Está programando, moviéndose, está pintando, moviéndose a manera de zigzag, mira. ¿Sí lo ves? ¿Sí ves cómo se está moviendo en zigzag sobre esta pieza que está pintando, ¿no? Entonces quisiera enfocarme más a esto al final de la clase de automatización. Y creo yo que si ya terminas con un programa así, donde se ve tan padre la robótica, como con este programa, está superior esto, ¿no? Ya es un curso que nunca se ha dado en ningún CEBETIS. Y pues se llevan un buen valor agregado, gracias a que nos adelantamos con la clase de PLC y no terminamos viendo los procesos que teníamos que ver este semestre, porque ya los vimos hace un año, que viene siendo que el posicionamiento de la ATAS y todo eso, ¿no? Y ahí ya termina lo que viene siendo una posición de seguridad, ¿no? Llega a la posición final y ahí se queda. Aquí es la posición final, está en la amarilla, allá. Y ahí se detiene. Aquí está volviendo a empezar, vuelve a empezar. Y ese bueno, aquí es el final, y luego viene lo que se llama el acercamiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero te digo que a mí me interesa ver este software. Aquí te hace una simulación de cómo se pintó, ¿no? Si le faltó alguna área y todo eso, ¿no? ¿Sí lo ves? No está muy completo este software, está increíble y sobre todo que tiene cualquier brazo que tú quieras programar, ahí viene, ya lo tienes. Ahora, me gusta porque trae también bandas transportadoras y demás. Entonces tú puedes hacer un mecanizado, ¿verdad? Para darle un tratamiento a una pieza, ¿no? Entonces me gustó mucho, te digo, a mí me gustan esos cursos, nada más que desgraciadamente sí se me empalman. Entonces tengo que mover mis clases, voy a tener que mover no más por esta semana y la que viene, cuando nos toque. Después de las 10:40, realmente la vamos a mover a las 12. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Sí. Solo para ya quitarme ese estrés de estar siempre dividida la atención en dos partes, ¿no? Entonces, no me gusta tener la atención dividida. Me gusta enfocarme a lo que estoy haciendo, entonces no me gusta estar así. Me estresa, yo creo que cualquiera, ¿no? ¿Lo tengo? Okay. No, ya lo tengo. Ok. Entonces, en este caso, estábamos con lo que viene siendo el defesto. Decíamos que puedes tú poner estamos dando un repaso a algo que ya vimos, porque tenemos que tocar otra vez. Entonces vamos a tomar una de tipo 3.2, como la que tengo aquí, y la puedes conectar. Esto que tengo aquí, te lo voy a capturar de pantalla, la vas a tener que reproducir tú y enviar como asignación también. Así que, para que vayan siguiendo los pasos. Está muy fácil como para que se pierdan, o sea, realmente no está tan. Pero tenemos que recordar cómo eran los pasos.
Aquí estoy poniendo una válvula, pero en vez de ponerle, voy a poner un retorno por muelle, pero de este lado lo voy a hacer a manera de solenoide. O sea, voy a poner un solenoide. Aquí tengo un solenoide. Y cuando yo quiero conectar ese solenoide, por ejemplo, voy a poner una marca que sea marca A mayúscula, solenoide A. Entonces aquí yo ya puedo ponerle lo que viene siendo un solenoide para válvula, que es este que tengo acá, pero lo tengo que marcar con la misma marca. O sea, si a este le puse A mayúscula, a este también tengo que poner A mayúscula. Ahora, este es un circuito neumático, pero esta parte es un circuito eléctrico y lo tengo que conectar en el diagrama como un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para energizarlo? Primero, una fuente de voltaje y tierra, ¿verdad? Pero también necesitaría algo así como un interruptor, ¿verdad? Yo creo que un interruptor de tipo, pues, de tipo obturador, como este que tengo aquí, voy a poner uno, es suficiente, ¿no? Y déjame voltear, es que estoy muy arriba. Así, lo voy a dejar así. Atrás, aquí se arrastra. Me quedo con la idea de que es como el Proteus, ¿no? Y no que se arrastra. Aquí tenemos ya. Entonces la parte eléctrica y esta es la parte neumática. Le das un play. Entonces cuando tú cierras el obturador, el eléctrico, perdón, también el volumen, sale y entra ¿listo? Energizas el solenoide y el solenoide cambia de la válvula de posición. Entonces voy a hacer lo mismo para el otro. Ya estamos terminando, chavos, no se me desesperen. Voy a poner un cilindro de doble efecto, nada más que hay que detenerlo. Y voy a poner ¿cómo mover esto? No sé dónde ponerlo. Voy a poner uno de una válvula 4.2, la voy a conectar. Voy a poner una entrada de aire, así como está aquí. Y voy a poner una salida de aire. Doble clic, acuérdense. Ponemos una salida de aire. Y esta, pues, no le voy a poner un resorte, sino que voy a poner dos accionamientos electroneumáticos. Y a este le voy a poner B, porque yo usé la A y C. Y aquí ya tenemos esto. Entonces nosotros podríamos, voy a mover este hacia acá, y puedo utilizar esto que ya tengo, ¿verdad? Solamente voy poniendo todo lo demás en paralelo, ¿no? Ponemos un obturador, un obturador aquí, otro obturador acá, y ponemos dos válvulas solenoides que están acá. Esta válvula solenoide y esta otra válvula solenoide que tengo por acá. Ahí está. Y esta pues la puedo pasar hasta por acá. Y esta ya me voy colgando en eso, ¿verdad? En la otra línea. Conecto, conecto y conecto. No, quedó bien. Y tal. Bueno, déjame moverlo hacia arriba, si me deja. No, déjame mover esto un poquito más para arriba. A ver si así. A ver si así se deja. Ahí está, mejor. Ahí está, ahí está. Y ya, tengo que poner a esta B, marca B, y esta marca C. La voy a soltar. Y ahí ya tengo mi sistema eléctrico moviendo estos dos pistones. Le doy play. Con este muevo el de arriba. Y con este muevo el de abajo. Mira. Le doy a uno. Y hasta que no le doy al otro, como no tiene resorte, entonces ahora sí que entra y sale. Entra y sale. ¿Sí les quedó claro, chavos? Lo que vamos a hacer. Ok.
que van a hacer ustedes. Hola, hola. Ok, entonces déjame... déjame un poquito más para adelante. No me deja mover. Ahí está. Digo, para que salga en la captura de pantalla que pienso hacer, ¿no? Para mandártelo por Edmodo. ¿Ya tienen los códigos de la clase de Edmodo, chavos? O no se los di. Hola. No, todavía no. Todavía no. Ok, te los voy a dar ahorita. Antes de que nos vayamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Déjame acabar de grabar esto. Copiamos. Sigo, nuevo. Pegamos. Y voy a grabar como en escritorio. Automatización. Le voy a poner aquí tarea bajo EU bajo 1. Tarea neumática 1. A Gato se los voy a enviar, ¿sí? Por su Edmodo. Entonces vamos a ver. Déjame entrar a mi Edmodo. Edmodo. Ahí está. Y vamos a ver cuáles son los códigos que tenemos. Tenemos un código de... Es que es un creo que grabo. Sí, ahí está. No me digas que no aparece ahora. Sí, estoy listo. Son las clases, pero me faltan las clases que yo hice. Pero que están más abajo, tienen que estar más arriba. Ok. Aquí está, mira, este es uno. Ese es el de domótica, que es el nombre completo, ¿ok? El código de la clase de domótica, apúntenlo. Es 33VR. Lo voy a poner ahí. Voy a copiar. Se los voy a mandar aquí. Al chat. Ay, no se ve. Si lo ves, lo alcanzan a ver, 33VR. Es que está muy apenitas, ¿no? Déjame copiar, a ver si me permite. No, lo pone igual, chavos. Bueno, si lo alcanzan a ver, 33VXRV, ¿sí o no? Sí, se distingue. Listo. Pues vamos a pasar al siguiente código, que era el de automatización. No, ese es el de domótica, pero falta el de automatización, aquí está. Es el de implementar sistemas automatizados. Sí. Sí, es que este grupo lo creé, chavos, van a ver que hay algunas cosas que están ahí. Lo que pasa es que hay algunas personas, solamente son 2 personas. Una persona que se llama Saúl, creo que se llama Saúl o Saulo, no estoy seguro, que debería de estar en el curso con ustedes, pero que por alguna causa no está. O sea, no le dieron a tiempo el código. Gracias, Roberto, por verlo así. Se ve mejor, mira. El código de automatización ahí se los estoy dando, el de AIDA, M3IJW4, para que se den de alta. Creo que ahí tienes que tener un correo de Gmail. Creo que no les va a permitir. Pues inténtenlo si pueden con el institucional.
pero si no, pues con el código de Gmail está bien. Nada más que por favor cuando se den de alta, por favor, nombre, apellido paterno en apellido paterno, apellido materno en apellido materno y nombres en el nombre para que cuando yo le dé exportar no tengan que andarlos acomodando porque eso es lo que me hace perder más tiempo en dar una calificación, estarlos, ahí hasta se ponen a veces que así sus apodos o no sé, o sea, por favor, no hagan eso. Apellido paterno, apellido materno y nombres para poderlos identificar con facilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todas sus preguntas hasta aquí. ¿Sí o no? Hola. Hola. No, profe. No, ninguna. Muy bien. Entonces nos vamos a ver la próxima semana, chavos. La próxima mañana. A la hora que está programada, porque mañana creo que tenemos antes, aquí está, tenemos domótica a las 7:50, entonces está perfecto. A los otros chavos les voy a avisar que voy a empezar la clase a las 12, por la cuestión de que se me empalme con el curso. ¿Estamos de acuerdo? Y a ustedes les afectaría hasta la clase del jueves. Pregunto, ¿el jueves ustedes pueden más temprano o no pueden más temprano? ¿Tienen otra clase? No podemos más temprano, ya que tenemos matemáticas y programación. O sea, no pueden más temprano o sí pueden. Está lleno. El jueves. Generalmente los jueves que más tiempo y más Sí. Sí, no se apuren. Entonces el jueves nos veríamos, bueno, mañana a la hora normal, a las 7:50. Pero el jueves nos veríamos después a las 12. ¿Está bien? O sea, no a las 10:40, sino a las 12 para poder terminar un curso y seguir con el otro. ¿Está bien? Nada más va a ser esta semana y la que viene. Y ya después seguimos con el curso normal. ¿Estamos bien? Hola, Sí. hola. Ok. Muy bien, chavos. Entonces, pues ya me pasé el tiempo. Fue una clase muy accidentada. Mil disculpas. Son cosas que no puedo controlar porque no son cosas que así me programan. Tengo que andar así como cuando te avientan una pelotita y estás así haciendo malabares con una pelota, ¿no? Y luego te avientan dos, y luego te avientan tres, y luego ya son como 10. Y ya no sabes cómo hacerle con todos los malabares, ¿no? Entonces, sí estamos en estas clases. No tengo yo problemas con trabajar mucho, el problema es que me están empalmando cursos simultáneos, tengo que tener la atención en dos partes, una cuando enseño y otra cuando aprendo. Entonces necesito mover este tiempo para poder estar bien, o sea, que no poder, o sea, respetarlos también a ustedes, ¿verdad? Porque a mí me parece una falta de respeto de mi parte estar así. No porque sea mi culpa, pero, o sea, no porque yo lo pueda evitar, pero es que, pues tú también necesitas, un tiempo, ¿verdad? Para aprender, tengo que dártelo. Entonces nos veríamos el día de mañana a las 7:50 con la clase y luego ya el jueves la movemos a las 12, ¿ok? ¿Todas sus preguntas? Maestro, ¿cuándo va a subir calificaciones? Pues si todavía no he empezado a calificar, voy a calificar hoy en la tarde. Les estaba diciendo que probablemente las calificaciones las suba pasado mañana. Mañana les doy las calificaciones y pasado mañana las subo. ¿Ok? Ándele, nos vemos. Bye.